En este panel vamos a hablar, como bien el título lo dice, acerca de las experiencias de trauma. Y realmente el trauma es algo que nos hace ser seres humanos, es algo que nos conecta entre nosotros con esta experiencia humana. Son estos claroscuros que nos pasan en la vida, así como existe muchísimo brillo, también tenemos momentos de oscuridad. Y los traumas, digamos que son estos empujes hacia un autoconocimiento brutal de nuestra experiencia. Hay traumas que matan y hay traumas que dan vida. Entonces, como es una temática emocionalmente muy sensible, queremos abrir el espacio para que todos aquí se sientan en un espacio seguro, en un espacio contenido, en un espacio donde todos empatizamos como seres humanos en las experiencias de ser seres humanos. Pueden ser pérdidas, pueden ser abusos, pueden ser tropiezos en la vida, malas decisiones, todo lo que nos llegue a conocer, a acercarnos en cierto sentido a esta parte del sufrimiento. Yo les quería preguntar a todos ustedes que levanten la mano quien haya tenido alguna experiencia de trauma en algún momento de su vida. Todos somos humanos. Muy bien. Muchas gracias por su confianza en levantar la mano. Y quiero abrir este panel exactamente con esa pregunta para todos mis colegas aquí hoy. ¿Qué experiencia ha marcado su vida? ¿Qué experiencia de trauma les ha hecho un antes y un después? Empecemos contigo, Ana Bueno, Mar. yo voy a empezar. Yo soy Ana Marcela Gándara y me gustaría decir que estoy feliz de estar con ustedes y deseo que lo que compartamos hoy se les quede en su corazón para empezar a generar cambios a partir de hoy y sobre todo sanar lo que se tenga que sanar. Y bueno, les cuento que yo he vivido 2 pérdidas muy duras en mi vida. A los 30 años enviudé. Además enviudé cuando me caía muy bien el hombre, cuando teníamos toda la ilusión, hay que meter un poco de humor, cuando teníamos toda la ilusión del mundo, que estábamos buscando familia, y recuerdo como si hubiera sido ayer, cuando mi papá me habló para darme la noticia de que él había muerto en un accidente. Imagínense el shock en el que quedé. Cuando vivimos traumas y muertes tan repentinas como estas, nos puede generar un estrés postraumático, que además este estrés postraumático está asociado con la inhibición del proceso natural del duelo y se puede convertir en un duelo complicado, que eso trae muchas consecuencias si no se trabaja. Así que lo primero que hice fue hablarle a mi psicóloga. Lilia, se murió Cosme, ¿qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué se supone que se tiene que hacer? No tenía idea del dolor que se venía. Pobrecita cosita, ahorita me abrazo al recordar que de verdad no tenía idea. Sin embargo, estaba segura que iba a necesitar ayuda. Y la otra muerte que me marcó es que hace un poquito más de un año murió mi mamá. Mi mamá, quien era mi pilar, el mío y el de toda mi familia. Mi mamá, que de verdad era mi todo, era la persona que me hacía sentir que todo iba a estar bien. Se podía estar cayendo el mundo, pero si ella decía que todo iba a estar bien, así iba a ser. La de ella fue una muerte anunciada. Ella tenía una enfermedad terminal. Ya sabíamos que iba a llegar el día. Sin embargo, cuando este llegó, me invadió una tristeza tan fuerte, porque ahora sí sabía qué es lo que venía. Y no nomás estaba sufriendo la muerte de mi mamá, de su hija, su madre, sino en el momento que todas estas personas se empezaron a acercar a acompañarnos en la muerte, porque mi mamá era una luchadora incansable de las causas sociales. Ella era una mujer que estaba segura que su misión de vida era hacer el bien, poner su granito de arena y cambiar vidas. Entonces, en el momento que ves a todas estas mujeres o personas en general acercarse a decir cómo mi mamá las había ayudado y su vida les había cambiado, me dio tristeza de que mi gran maestra ya no estaba. Pero, ¿saben? Me quedó un aprendizaje. Nosotros, la sociedad, tenemos la responsabilidad de trabajar en comunidad y además hacer el bien si trae cosas buenas, no se olvida. Gracias por compartir, Ana Mar. Sari. Hola a todos los presentes, yo me llamo Sari Galico, soy psicoterapeuta
Y bueno, creo que cuando hablamos de trauma, conectamos con un espacio de dolor y un espacio de vulnerabilidad. Normalmente contamos estas experiencias en espacios muy contenidos, así que este es para mí un acto muy vulnerable y creo que para todos los que están aquí. Yo cuando pienso en un espacio de trauma en mi vida o en un episodio, creo que tengo muchos, pero el que les quiero platicar hoy fue una experiencia cuando yo tenía más o menos entre 12 y 13 años. Mis padres comenzaron su proceso de separación y divorcio en un ambiente muy caótico. Mi padre empezó con una adicción al alcohol y bueno, eran situaciones de violencia verbal bastante seguidas y conflictos entre mis padres que de alguna manera no ubicaban como su espacio jerárquico de resolver, en donde los niños, que éramos mis hermanos y yo, quedábamos pues, en un espacio muy desprotegido. Y un día mi papá llegó a la casa pues, con unos tragos de más dentro del contexto de su adicción. Y mi mamá, en no saber cómo manejar la situación y no saber cómo hacer o cómo afrontar eso que estaba sintiendo, desesperadamente me pidió a mí que le pida a mi papá que se vaya de la casa. Entonces yo recuerdo a una niña de 12, 13 años en pijama, tocando la puerta del cuarto de mi papá, y me acuerdo cuando me abrió mi papá, grande, imponente, y nada más me quedé pasmada ante sus ojos y le dije como, te tienes que ir de la casa. Y creo que ese momento marcó pues una pauta interesante en mi vida, en mi infancia, y bueno, eso es lo que yo quería compartir hoy con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Ari. Marco. Yo les puedo compartir que una de las cosas que pasa con el trauma y que yo experimenté es que el trauma es una experiencia muy solitaria, porque por definición el trauma es lo que no compartimos. Y entonces creo que una de las cosas que más me marcó de mis experiencias traumáticas fue la vergüenza de vivirlo solo, ¿no? Y creo que ese es un elemento importante para todos nosotros cuando reconocemos que tan difícil es sanar algo cuando lo mantenemos escondido para protegernos de ello, ¿no? Creo que ese es el de los traumas más difíciles que yo he vivido, es la vergüenza de tener que procesarlo solo, ¿no? Por no sentir la confianza de poderlo hablar y compartir con los demás. Ese aislamiento, ¿no? De no, esa como secrecía también, de no poderlo compartir. Así es. Edu. Claro. Antes que nada, buenas tardes, gracias a Decididas por la invitación, gracias a ustedes por coincidir y convivir en este espacio, gracias a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Edurne Balmori, yo soy ingeniera en alimentos de profesión, pero con mucha pasión por las causas sociales, y el trauma que puedo compartirles hoy, pensado en que el trauma es ese momento, como bien me decían hace unos minutos, que es ese momento donde nos sentimos abrumados, que no sabemos qué hacer, que nos paralizamos. Para mí fue mi salida del closet en una escuela sumamente católica, Legionarios de Cristo. Y ojo, no es la religión el tema es que la falta de información y la falta de herramientas que yo tenía en ese momento y que las personas de mi alrededor tenían en ese momento para abordar el tema era nula. Y eso hizo que todo ese momento se convirtiera en un desastre. En peleas, en familias peleadas, en amistades rotas, en la persona que era mi novia en ese momento, la corrieron de la escuela, o sea, se convirtió en algo bastante feo. Y en algo que a su vez tú piensas, estoy causando dolor en tanta gente, en tantas cosas, y entonces mejor me voy para atrás, mejor me escondo otra vez porque lo que estoy haciendo está causando dolor. Y hoy en día, que mi trabajo es ser la directora ejecutiva de Trevor Project, que somos una organización que nos dedicamos a prevención de suicidio e intervención de crisis para juventudes LGBTQI+, plasmo mucho esa experiencia y le pongo mucho foco en que nuestro trabajo pueda dar esa información que hace falta. Entonces tenemos muchos manuales, muchas guías, desde cosas como
cómo cuidar tu salud mental en el uso de tus redes sociales, cómo prevenir el suicidio, cómo entender más tu identidad de género, tu orientación sexual. Y un poco esa es mi semilla, ¿no? Poner esa información para las juventudes de hoy de algo que yo no tuve. Y amo mi historia, o sea, sí tuvo que ser y me hace la persona que soy hoy, pero creo que con información hubiera sido un poquito más liviana, digamos. Claro. También es muy interesante saber cómo lo que para una persona es una experiencia de trauma, ¿no? Como que pueden haber niveles. Para una persona una experiencia puede ser hipertraumática y para otros quizás no tanto. Y es muy interesante que eso nos conecta como seres humanos, en donde todos conectamos en cierto sentido y en algún momento de nuestras vidas con esos dolores, con esa forma de estar aislado, sentirte desconectado, ¿no? Te quería preguntar, Ana Mar, ¿qué es lo más complicado del proceso de duelo? Yo creo que para mí, en mi experiencia, lo más complicado del duelo es que tienes que aprender a vivir sin esa persona. Y aprender a vivir sin esa persona significa levantarte todos los días sabiendo que no está, sin ganas de levantarte ni de vivir la vida que tienes, pero con la conciencia de que no te queda de otra y que tienes que seguir adelante. También tu identidad se ve movida, porque resulta que gran parte de nuestra identidad está formada por el mundo en que nos vivimos, ¿no? Y el tema de llegar a aceptar que tu vida ya cambió por completo, que no volverá a ser igual, es un reto. Porque también resulta que un día somos la amiga de, la esposa de, la novia de, la mamá de, y de un día para otro eso cambia. Y entonces nos quedamos con esta identidad, con este rol que jugamos y de repente pues ya no está la persona que nos dé ese rol. Y nos cuestionamos ahora, pues ¿qué sigue? Ahora ¿cuál es mi papel en esta sociedad en la que vivo? Cuando nosotros perdemos a alguien, la vida nos enfrenta a reinventarnos. El tema con esto es que esta reinvención no es opcional. Así que ¿qué nos queda? Nos queda abrazar esta experiencia y esta oportunidad que se nos está dando para generar cambio, para tener una nueva visión de vida, para sacar esas habilidades y características propias que ni nosotros mismos sabemos que tenemos, para poder transformar este dolor tan grande que estamos viviendo y que estamos sintiendo y este aprendizaje que estamos teniendo, poderlo transformar en amor propio. Redefinir la vida o reinventarnos quiere decir recordar por qué estamos aquí. ¿A qué viene este mundo? A este mundo venimos a vivirlo, a disfrutarlo, a aprender, a amar, a dar, a recibir y a ser felices. En el momento que nosotros tenemos esta visión de que sí podemos ser felices, de que sí podemos avanzar, de que sí podemos sanar, y sobre todo que vamos a estar bien, nos da esperanza para salir adelante cuando estamos viviendo estas situaciones. Y justo me quiero enfocar en eso. ¿Cómo podemos salir adelante cuando la vida nos abate? Porque eventualmente este tipo de experiencias nos van a pasar, no somos exentos de que se nos muera alguien querido, que tengamos episodios de sufrimiento, crisis de todo tipo. Me quiero enfocar en esas herramientas que les han ayudado a ustedes desde su trabajo y desde su experiencia personal. Te quería preguntar a ti, Marco, ¿qué rol juega la espiritualidad en las experiencias de trauma? Ya, es una pregunta interesante porque una experiencia traumática es una experiencia trascendental desde el punto de vista del sistema nervioso. Porque una experiencia traumática nos obliga a protegernos y a defendernos a tal grado que tenemos que normalmente salirnos de nuestro cuerpo. Y salirnos de nuestro cuerpo implica una disociación, lo cual es una expansión muy grande para el sistema nervioso. Y entonces cuando termina la experiencia traumática, normalmente comienza un proceso en donde hay tanto dolor interno y hay tanta confusión, ¿sí? Porque como nos disociamos en una experiencia traumática, nuestras funciones cognitivas se apagan. Entonces, por eso que muchas veces no tenemos memoria, o no sabemos lo que pasó, o cómo pasó. Pero me quedo con una sensación interna de haber sido profundamente invadido, y entonces el hecho que no me pude defender me deja con una sensación de ser profundamente defectuoso.
Y normalmente internamente interpretamos esta sensación de defectuoso como ser feo, ser no digno de existir, y produce muchísima vergüenza. Y entonces buscamos en la espiritualidad un refugio, ¿sí? Un refugio porque la espiritualidad normalmente nos ayuda a conectar con un poder superior, a conectar con un cierto tipo de salud, a conectar a veces con una comunidad a la cual puedo pertenecer y con herramientas que normalmente nos ayudan a estar más conscientes. Entonces es interesante porque es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado es un refugio importantísimo. De hecho, las comunidades espirituales, por estadística, atraen en su mayoría a personas con trauma. No es el vínculo está estadísticamente comprobado. Pero al mismo tiempo, esa búsqueda de espiritualidad como refugio a veces no nos permite regresar y renegociar el trauma dentro de nosotros. Entonces se vuelve un refugio escape, sí, más que un refugio sanador. Muy interesante. Sí, porque además estos espacios, ¿no?, están llamando a personas que tienen ciertos común denominadores, ¿no? Se vuelve pues, muy interesante. Sari, tú llevas años y parte de tu trabajo resignificando historias, resignificando experiencias, resignificando episodios de dolor. Para una persona que ha experimentado un trauma y que se encuentra en ese momento, digamos, atorada en el hoyo, en plena crisis, ¿cómo se pueden resignificar esa experiencia y ese momento de dolor? Me encanta tu pregunta, pero cuando hablamos de trauma, más que un espacio de resignificar como tal, desde mi óptica y mi trabajo, es un espacio de tocar ese profundo dolor, tocar esa herida, conectar con ese suceso y con ese espacio que dañó mi integridad, que me desconectó. Cuando logramos ese paso de abrir ese dolor y la persona se siente segura en el espacio terapéutico, sí, o en algún otro espacio para saberse sostenido en ese dolor y en ese episodio del que está hablando, hay un gran paso hacia la sanación. A mí me gusta como visualizar el trauma como si fuera la herida, ¿okay? Y entonces esta herida va a necesitar abrirse un poquito, reconocerse, limpiarse, para poder irnos como a la siguiente fase de sanación. Desde la terapia narrativa se busca encontrar historias alternativas en vez de empoderar la historia dominante. Se busca encontrar las excepciones, los eventos excepcionales que también vivió esa persona, que no nada más se centralizan en el problema. Pero cuando estamos hablando de trauma, me gusta mucho integrar esta visión que serían como capas mucho más profundas. Y cuando hablo de esta profundidad, me gustaría sostener que la narrativa no alcanza para sanar el trauma, sino es como el comienzo de ese espacio, de narrarlo, de conectar con ese dolor, que alcanzamos como a ir un poquito más abajo de la piel. Y cuando integramos que esto también está y convive en el cuerpo, como un espacio donde nuestro propio cuerpo se siente como en un espacio no seguro, sí, ¿no? Comprendemos que son capas y capas para poder sanar estos espacios de trauma. Claro. Hay una frase que me gusta mucho en inglés que dice "The only way out is through", ¿no? O sea, la única forma de salir es para adentro. Es de meterte al dolor como si fueran estas capas de la cebolla que te permite ir llegando más profundo a diferentes niveles hasta que llegas a la herida más profunda, la parte donde en muchos casos pues todavía duele, ¿no? Sí, y Boris Cyrulnik, que habla mucho sobre la resiliencia, dice que cuando entramos en este espacio de trauma hay que primero observar si la persona tenía o cuenta con confianza o con un apego seguro. Se va mucho a los espacios de infancia, cómo fue este vínculo. Sí. Entonces él habla mucho de que para poder entender cómo va a atravesar este espacio hacia la resiliencia,
es mucho más fácil si hubo un apego seguro, o si hay un espacio de vínculo que aunque existe el trauma, se puede conducir de una manera en resiliencia. Cuando no existe este apego seguro, nos vamos a encontrar con mucho más retos para sanar esos espacios. Claro. Totalmente. Y Ana Mar, en tu experiencia con los procesos de duelo, para una persona que no sabe cómo manejarlo, ¿de qué forma podemos acompañar de la mejor manera un proceso de duelo de alguna persona cercana a nosotros? Qué buena pregunta y qué bueno que me la haces, porque me atrevo a decir que nadie nos enseña a cómo procesar un duelo, a cómo vivirlo y menos a cómo acompañar a personas que estén pasando por esto. Y les quisiera decir que lo mejor que pueden hacer en estas situaciones es saber estar. ¿Y qué quiere decir saber estar? Porque muchas veces decimos, es que no tengo nada que decirle, realmente no tengo palabras, y nos limitamos y no hacemos nada. Lo mejor que podemos hacer por una persona que está pasando por un proceso de duelo es acompañarla. Es tan mágico simplemente sentarte al lado de esa persona sin decir nada. Le puedes tomar la mano, la puedes tocar si es que te lo permite. Simplemente estate en silencio. Si quiere hablar del tema, lo platican. Si no quiere hablar del tema, lo respetas. Eso es muy importante. Pero sobre todo, hazte presente. Una llamada, un mensaje, ¿cómo vas? Aquí estoy pensando en ti. Vamos a tomarnos un cafecito, vámonos a escapar a comer. Si quieres distracción, yo te la doy. ¿Quieres hablar de esto? Yo aquí estoy para escucharte. Porque, ¿saben? También cuando una persona muere, la gente es muy linda y te acompaña y están contigo mientras pasan todos los servicios funerarios, la misa, rituales, lo que sea que vas a hacer para honrar a tu persona que ya falleció. Pero en el momento que todo esto acaba, desaparecen y todos siguen su rutina normal. Así pasa. Y entonces ahí te entra un sentimiento de soledad durísimo. Si tú te quedas con esto de acompañar a esta persona durante este proceso, pero sobre todo después, le vas a hacer un gran favor. Es todo un año, este primer año es lo más difícil, porque es el primer cumpleaños sin esa persona, el primer día de la madre, primer día del padre, primer Navidad, primer celebración que tengas. Es un año en lo que vas a vivir por primera vez muchas situaciones sin esa persona. Si tú acompañas a los demás durante este periodo, te lo van a agradecer siempre. Y a mí me gustaría hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, desde su profesión, desde su experiencia. ¿Qué herramientas han sido las más efectivas para sanar? En mi caso yo diría que primero que nada el autoconocimiento, o sea, poder entenderme, conocerme, saber lo que quiero mejorar, pero también saber mis fortalezas, reconocer mis logros, crear mi autoestima, trabajar mi inteligencia emocional y tratar de ser yo misma, o sea, tratar de tener esa congruencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago y tratar de ser la mejor versión de mí. Sin duda, eso acompañado de la gente que amo, hacer los hobbies que me gusta hacer, trabajar en algo que me encante, o sea, tener esa parte muy mía y vivir y disfrutar la vida. Y sin duda, pedir ayuda cuando la necesito. O sea, tener esos acercamientos a terapia o a hablar con alguien más. Lo que decía Ana Mar, o sea, que alguien esté presente y hable contigo. Tenemos un dato que habla que, por ejemplo, cuando una juventud habla con una persona adulta que le valida y le acepta, una ideación suicida puede bajar hasta en un 40%, de tener con quién hablar. Entonces, eso, conocerme y poder hablar cuando lo necesito. Los vínculos. Para ti, Marco. Para mí fue conocer cómo funciona el sistema nervioso. Por mis experiencias en mi infancia empecé a tener una vida muy desequilibrada, entonces desde problemas de drogadicción, pero luego una vida monástica por 16 años, entonces brincaba de un extremo a otro, ¿no? Y todo el autojuicio que venía, ¿no?, por no lograr una vida, digamos, más estable. Cuando empecé a estudiar el sistema nervioso,
quitas todos los juicios de tus conductas y puedes mirar tus conductas como mecanismos defensivos. Somos mucho más mamíferos de lo que quisiéramos pensar. Y entonces, por más que somos muy sofisticados como seres humanos, la mayoría de nuestros patrones, actitudes, conductas y emociones, no tenemos garras y no nos defendemos con dientes y garras, pero lo hacemos con emociones, con creencias, con ideologías, con discriminación. Entonces, cuando empecé a entender que mis conductas no eran sinónimo de ser una persona defectuosa, ¿no? Eran simplemente un intento de defenderme de mis propias heridas y de volver a ser lastimado, pues mi vida cambió por completo. Porque entonces no había esa capa adicional de autojuicio y pude empezar a mirar mis conductas como una respuesta normal a los eventos anormales que yo había vivido. Interesantísimo, gracias por compartir. Para ti, Sari. Yo creo que para mí una palabra central sería practicar la autocompasión. Tener un espacio muy compasivo por mi niña, por la infancia que me tocó y poder expresar mi verdad en espacios seguros, poder tener movimiento en la conversación. Yo he buscado pues, mi propia forma de sentirme a salvo en distintos procesos terapéuticos, pero saber que, o sea, para mí la resignificación de mi propia historia está en volverme a sentir en espacios seguros y en volver a tener confianza, ¿no? Y confiar en la vida y confiar en lo que yo estoy creando. Y creo que también un portal importante hacia mi sanación ha sido mi propia maternidad, que si bien se han despertado un montón de heridas y de un espacio inconsciente, también es el motor más grande para hacer la versión más expandida y más evolucionada de tu ser. Entonces yo te diría que eso. Totalmente. Para ti, Ana Mar. Mira, a pesar de tener todo este conocimiento teórico, porque yo soy una psicóloga que me gusta leer, estudiar, prepararme, por supuesto que no me sirvió de nada cuando me enfrenté al tema de la muerte, porque nunca había vivido una muerte tan cercana y tan dolorosa, porque además hasta ese momento eso había sido lo más difícil que yo había vivido, porque todavía tenía mamá. Además, mi mamá y mis hermanas fueron de verdad que mi fuerza para seguir adelante. Y si algo tenemos seguro es que todos nos vamos a enfrentar a algún tipo de duelo en algún momento de nuestra vida. Entonces me gustaría dejarles unas herramientas, unos tips prácticos que los puedan llevar a cabo. Es súper importante buscar ayuda de un profesional de la salud. Yo ya contaba con una herramienta, que era mi psicóloga, por eso fue la primera llamada que hice. Estoy consciente que ir a terapia es un privilegio. Sin embargo, hoy en día, el estar mejor, el sentirse bien, la economía no es una limitante, porque existen muchísimos libros, audiolibros, videos en internet que nos pueden ayudar a entender el concepto de muerte y que nos pueden ayudar a procesar todas estas emociones que se te vienen de un jalón que no tienes ni idea por qué. Asimismo, será muy importante tener una red de apoyo. En el duelo, durante el duelo, es muy importante que tú decidas con quién sí quieres estar y con quién no. No importa quién sea esa persona, pero si tú tienes cerca de ti a una persona que te quita tu paz, que te angustia, que te genera ansiedad, por favor, no la veas ni de lejos, porque es momento de buscar tu paz. Es momento de realizar actividades que nunca te habías atrevido a hacerlo en esta nueva búsqueda de identidad. Es momento de tal vez hacer un viaje que tienes pendiente. Realiza actividades al aire libre, ponte a pintar, a bailar, a jugar ajedrez, lo que te guste, pero que sean cosas que te traigan bienestar. Y una actividad que me gusta recomendar muchísimo es, por 21 días vas a hacer un ritual enfrente de la fotografía de esa persona que ya no está, en donde vas a honrar a su vida, vas a honrar todas estas experiencias vividas, todo lo bonito, todos los aprendizajes, y al mismo tiempo te vas a honrar a ti. Y vas a ver cómo tus sentimientos van a ir evolucionando. Le agregas un tema de agradecimiento y en el momento que tú agradeces, el agradecimiento regresa a ti y vas a sentir paz. Lindísimo.
Algo muy interesante de los momentos difíciles o los momentos de crisis en nuestras vidas, que me sorprende mucho, es que no conocemos realmente la fortaleza, la resiliencia que tenemos hasta que nos pasa. Y muchas veces hasta que viene el trancazo, ahí es cuando descubres partes de ti que dices, órale, no sabía que podía con esto, no sabía que podía salir adelante. Y siempre podemos decir, el día que a mí me pase A, B, C, D, y de repente mocos, te pasa. Y es muy impresionante que no conocemos toda la fortaleza, y no conocemos de lo que estamos hechos hasta que nos pasa, hasta que viene el golpe y descubres partes de ti que dices, mira, había mucha carnita para sacar, ¿no? Y me gustaría preguntarles, porque ya se nos está acabando el tiempo, nos podríamos quedar horas platicando acerca de esta conversación, pero desde sus trincheras, ¿qué es lo que tiene que cambiar para poder tener una experiencia distinta con respecto al trauma? En temas de prevención, en temas culturales, en temas espirituales, en una resignificación, otra narrativa, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la muerte, pues en México con la celebración de Día de Muertos tenemos una narrativa un poco distinta que quizás en otros países. Pero ¿cuál podría ser su propuesta para poder, digamos, cuál es esa propuesta de lo que tiene que cambiar desde cada una de sus perspectivas? Desde la trinchera de prevención de suicidio y salud mental, uno, tenemos que cambiar como sociedad, definitivamente. La salud mental no está ligada a la persona que somos, a la orientación sexual, a la identidad de género que tenemos, pero está ligada al contexto, al entorno donde vivimos. Entonces, factores de riesgo como violencia, discriminación, es lo que son a veces esos detonadores de trauma y que pueden generar una crisis y que una crisis puede llevar a alguien al suicidio. En México, solo el 2% del total del presupuesto de salud se destina a salud mental, cuando la OMS dice que mínimo tiene que ser como el 5 o el 10. Y el 80% de ese poquito 2% se va directamente a la operación de hospitales psiquiátricos. Entonces, no hay prácticamente nada para temas de prevención o de rehabilitación. Entonces, prevención del suicidio, ¿qué podemos hacer? Hablar del suicidio, quitarle el estigma que existe y el tabú, porque ese estigma social es lo que a veces es una barrera para pedir ayuda. Y quitarnos también la idea de que hablar de nuestras emociones y ser vulnerables es debilidad. Al contrario, es un acto de valentía y poder decir necesito ayuda es un acto muy valiente. Entonces, pedirla, saber que la ayuda existe es muy importante. Eso tenemos que cambiar, o sea, romper ese hábito y evidentemente también como tema público, pues tenemos que cambiar ese presupuesto, ese acceso a la salud, ese acceso a la prevención, a una terapia, etc. De acuerdo. Pues creo que como hombre en un congreso de mujeres, lo que yo puedo aportar es que hay, desde el punto de vista de la masculinidad, ¿no? Como sugeriste el tema, creo que uno de los traumas fundamentales para los hombres hoy en día es que hay una fragmentación de nuestra identidad muy profunda. Porque el mensaje de fondo que recibimos todavía hoy en día es que si no adopto la identidad del patriarcado, no soy hombre. Es decir, que hay solo una manera de ser hombre, ¿no? Y eso produce un trauma muy profundo en nuestra existencia, porque de entrada, si no te identificas con ese tipo de lenguaje e identidad, significa que no tienes el derecho de existir y te quita tu masculinidad. Y del otro es que no hay otro modelo. Nadie ofrece otros modelos. Entonces, ese es otro nivel de trauma, no es un trauma de accidente, no es un trauma de pérdida, no es un trauma médico, es un trauma existencial. Las mujeres lo tienen a su manera, ¿no? Los hombres a nuestra manera, porque desde chiquitos somos vulnerables iguales, tanto los niños como las niñas. A las niñas les dicen no te enojes y a los niños nos dicen no llores. Y ahí comienza una profunda fragmentación en nuestra identidad. Entonces creo que cuando hablamos de trauma, más allá de todas las crisis que podemos vivir, creo que hoy en día tenemos que no solo hablar de trauma, que hoy en día se ha vuelto una moneda de cambio para ver quién ha sufrido más y quién ha sanado más y cómo lo vendemos mejor. Y realmente no solo hablar de trauma, pero mirarlo por lo que es una profunda fragmentación en nuestra identidad. Y eso es lo que nos hace luego criar de una manera disfuncional, nos hace conectar de una manera disfuncional y nos hace emprender de una manera disfuncional, ¿no? Entonces creo que
esta otra mirada al trauma desde un punto de vista de mi existencia es algo que nos puede beneficiar mucho a todos. Genial, muchas gracias. Para mí la prevención está en irnos a la raíz, y la raíz está en los espacios de infancia. Y cómo estamos criando, quiénes somos estos adultos a cargo de los niños que el día de mañana van a ser adultos a cargo de otros niños. Y si no podemos reconocer que existe una necesidad biológica y psicológica de vincularnos, ahí creo que estamos empezando mal. Entonces, yo te diría que una de las respuestas está en la conexión, en las relaciones y en esos espacios seguros que podemos construir para nuestros niños. Sí, de acuerdo. Para ti, Ana Mar. Yo solamente quiero dar las gracias porque ya nos cortaron Sí, ya el nos tiempo. Estoy en mis redes, Ana Mar Gándara Psic, de psicóloga. Con mucho gusto hablo de este tema. Para ti, Sari, si quieren compartir su información de contacto por cualquier persona que los quiera contactar con sus temáticas. Yo estoy en Instagram, mi nombre es Sari con Y Galico y me encuentran como psic de psicoterapeuta _ Sari Galico. Gracias. A mí me encuentran como Rama Escuela, RAMA. A mí en Instagram como edu.balmori y thetrevorproject.mx en nuestra página de internet. Muchas gracias. Les quiero agradecer profundamente por haberse compartido, por haber compartido estos momentos tan difíciles, todo su conocimiento, su experiencia, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Muchas gracias. Gracias.